Advertencia de contenido sensible. El contenido de este episodio involucra temas que son delicados y algunas personas los pueden encontrar perturbadores u ofensivos. Se sugiere discreción. Las personas privadas de la libertad, como todas las personas en el mundo, tienen derechos. No existe motivo alguno para que estos no sean respetados. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las ocasiones, al momento de ingresar a los centros penitenciarios, pareciera que estos son suspendidos, y una vez dentro, las personas quedan en un estado de vulnerabilidad, al grado que en muchas ocasiones ya no se les permite decidir incluso sobre su propia vida. Es un hecho, el grado de vulnerabilidad depende de distintos factores, como las características individuales de la persona, por ejemplo, sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, entre muchas otras, además de la razón de su detención, la etapa del proceso judicial en el que se encuentra y quiénes son las autoridades involucradas en su detención. Pero no solo eso, también las deficiencias estructurales tanto de los centros penitenciarios como de los procedimientos y los procesos afectan a todas las personas detenidas. Los sistemas penitenciarios de Latinoamérica están integrados por un gran número de centros de reclusión que presentan muchos problemas día a día. Entre estos tenemos la sobrepoblación, el hacinamiento, las condiciones de autogobierno o cogobierno, la segregación, el aislamiento, la inexistencia de una perspectiva de género en las políticas y acciones, la imposición excesiva de la pena de prisión, la falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aquellos elementos que afectan de manera importante los derechos humanos. Hoy tenemos que reconceptualizar la justicia. No podemos continuar en esta cultura del castigo creyendo que las penas más largas son la solución, cuando sabemos que esto no es así, además de que debemos revisar lo que realmente importa, la reinserción. Pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad en este tema. Además, los gobiernos deben revisar sus carencias en esta materia y ponerse a trabajar en ellas. Para hablar de este tema, invité a una querida y muy admirada amiga, Maga Hellhorn, abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Penal, maestrante en Criminología y Seguridad Pública, activista por los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias, con experiencia en más de 45 cárceles en Latinoamérica, con quien platicaré en esta primera entrega sobre justicia, derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por qué odiar el delito y compadecer al delincuente, cuál es la responsabilidad de la sociedad en este tema, si las penas mayores son mejores, qué es la justicia restaurativa y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 21 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada. Un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños, en este pues básicamente especial sobre derechos humanos. Yo tengo una invitada increíble, maravillosa, y yo siempre les digo, la vida me va poniendo a la gente en el camino, y tengo el privilegio y el honor de tener a Maga Hellhorn, si pronuncié bien. Aquí ya conocieron a Maga en toda la introducción del episodio, y Maga, bienvenida a esta plática que, como decíamos antes de entrar a la entrevista, es un tema difícil. Muchas gracias por la invitación y qué gran privilegio generar estos espacios para dialogar de un tema tan importante, así que muchas gracias a ustedes. Y Maga, comenzamos con la primera pregunta y quizá la que nos va a abrir a todo este tema. ¿Cómo definirías el término justicia? Bueno, justicia, a ver, si nosotros vamos al origen etimológico de la palabra justicia, justicia nos habla de dar a cada uno lo que corresponde, ¿no? Nos trae una idea de como esta justa medida. Si lo pensamos, no sé, como una prenda de ropa, algo que te queda justo es algo que te queda conforme a quién sos, ni grande ni chico, es tu talla. Entonces, yo creo que esa comparación nos tiene que hacer muchas veces construir que ese concepto de justicia tiene que ver más con la equidad que con la igualdad, ¿no? Muchas veces no podemos garantizar a todos lo mismo, porque todos somos distintos, todos necesitamos cosas distintas en la vida misma. Esto aplica a todas las modalidades y a todos los ámbitos. Entonces,
de verdad para mí justicia tiene que ver con esto, con la justa medida de cada una de las personas que está en contacto con la justicia, con todo lo que eso implica. Y aquí entra pues un término que siempre ha existido y como dicen muchas personas, ahora está muy de moda, pero yo creo que no está de moda, sino que ahora se están dando los espacios para discutirlo. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, yo creo que no hay que ir muy lejos para entender el concepto y entender justamente que se trata de derechos para humanos, ¿no? Independientemente de quién seas, qué es lo que hayas hecho, dónde vivas, a qué país pertenezcas, cuál sea tu vida, cuál sea tu condición física, sexual, o sea, es un derecho que está pensado para una persona que es humana. ¿Quiénes son humanos? Bueno, ya no nos vamos a meter en una clase de biología, pero Claro, más o claro. menos trae esta claridad. Justamente son, para mí esta lógica es la mejor manera de entender justamente que no pueden ser restringidos a nadie por ningún concepto, sino que es algo que está implícito y que lo tenemos que tener todas aquellas personas que cumplimos con esta lógica de ser humano. Claro. Y aquí va la pregunta que va a dar al traste a todo lo que vamos a platicar hoy y que básicamente es la polémica actualmente. Todos deberíamos, todos debemos tener garantía de respeto a nuestros derechos humanos. Y pregunto esto porque vamos a tratar el tema de las personas privadas de la libertad y siempre te dicen no, esas personas no. Ellos así casi de que pon tú que cometen un delito o incluso no lo cometen y están en la cárcel, pero por estar en la cárcel, ya, así como que pum, botoncito de pausa y no tienen derecho a nada. Todos deberíamos tener garantía de nuestros derechos humanos. Absolutamente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, sí, a ver, siempre pensándolo desde la lógica de la institucionalidad, ¿no? Si nosotros queremos vivir en comunidades cada día mejores en todos los sentidos, necesitamos gobiernos que entiendan esa lógica, ¿no? De que todos tenemos que tener acceso a determinados derechos y que esos derechos no se pueden vulnerar y no pueden dejar de ser respetados por ningún motivo, como hablábamos recién, ni por tu perfil criminológico, ni por si cometiste tal o cual delito, ni por tu condición sexual, ni por tu condición física, ni por tu estado familiar. Digamos, nosotros necesitamos construir una comunidad donde no dejemos de lado ciertas cosas cuando suceden otras, ¿no? Porque si no, vivir en un estado de derecho sería muy complicado, ¿no? Si el gobierno, si el Estado, como esta cuestión tan abstracta, ni siquiera pensemos en un partido político que gobierna, ni mucho menos, pensemos el Estado como justo este ente que hace muchos años nos pusimos de acuerdo a las personas de que lo necesitábamos para que nos ordene, ¿no? Y para vivir en una sociedad organizada, planificada, ¿no? Que tenga todo lo que necesitamos. Entonces, si nosotros queremos construir mejores sociedades fundamentadas en el Estado de Derecho, bueno, justamente necesitamos un compromiso irreversible e imprescindible con los derechos de todas las personas, aún así las personas que cometen delitos, aún así las personas en conflicto con la ley penal, porque son aquellas que más necesitan el lineamiento de un Estado de Derecho que diga, bueno, hasta acá, esto sí, esto no, esto lo vamos a tratar de esta manera, esto lo vamos a abordar de tal o cual forma. Entonces, sin dudas, los derechos humanos son para todas las personas. Y te decía yo hace rato, estaba revisando mis apuntes de derecho penal y en la primera clase habría con este post, ¿no? Que el culpable no quede impune. Y ustedes en Reinserta tienen una frase bien interesante. Odia el delito, pero compadece al delincuente. ¿Compadecer al delincuente es justificar el delito? No, absolutamente. Esa frase en realidad la amamos, el Reinserta, pero no es nuestra. Ujú. Saskia, la cofundadora de la organización, la usa mucho y para nosotros representa un poco lo que todos los profesionales que nos dedicamos a acompañar a personas en conflicto con la ley penal creemos. Es como nuestra frase rectora, pero en realidad pertenece a Concepción Arenal, que es una escritora feminista española de allá por el 1800 que a mí me encanta la historia porque para mí sentó muchas de las bases, no solo del feminismo contemporáneo, sino de la perspectiva de cómo entender y acompañar a las personas en conflicto con la ley penal. En ese momento la designan a Concepción como la primer visitadora
de las cárceles, y lo que le dicen ella como es escritora es como, bueno, que vaya a recorrer, ¿no?, las unidades penitenciarias que tenía España en ese momento, y que escriba lo que ve, que escriba lo que conversa con las personas, lo que piensa, lo que le genera. Entonces ella hace un libro increíble que es Carta a los delincuentes, y es donde escribe y redacta con una perspectiva muy interesante, muy poética, muy profunda, todo lo que ella fue viendo y construyendo y lo que le genera, ¿no?, lo que ve. Entonces, para nosotros esa frase tiene que ver con esto, ¿no?, con entender que el delito es una cosa, pero que las personas son otra, ¿no? Primero tenemos que ver a las personas con eso, con ojos de persona, no con ojos de cuál es el delito que cometió. Entonces creo que odia el delito y compadece al delincuente tiene que ver con esto, ¿no? Hay una historia detrás de una persona que comete el delito, y una historia que tenemos que leer, que tenemos que conocer, que tenemos que entender en profundidad para entender cómo acompañamos a esta persona. Muchas veces cuando nos quedamos nada más que con la carátula judicial, ¿no?, cuál es el delito por el que está acusada una persona, es una concepción muy básica, muy minimalista de una intervención que no va a tener la profundidad que necesitamos para acompañar a esa persona a construir una vida delictiva alejada del delito, ¿no? Una vida alejada de la vida delictiva, pero que este proyecto de vida tenga que ver justamente, ¿no?, con un nuevo proyecto de vida. Pero nada de eso se puede hacer hasta que nosotros no acompañemos a que las personas puedan entender cuál es el daño que le generaron a la comunidad a la que pertenecen, porque en ese sentido la legislación penal en todos nuestros países, en Latinoamérica, siempre hablan, ¿no?, de que la ejecución de la pena, o el gran objetivo de la ejecución de la pena, uno de esos objetivos tienen que ver con que las personas que cometieron el delito puedan entender y dimensionar cuál es el daño que le generaron a la comunidad en general, a una persona en particular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comprensión si primero los profesionales que trabajamos con estas personas no conocemos más allá de quién es, ¿no?, más allá del delito que cometió? Cuando en muchos casos también ni siquiera es el único delito que han cometido, o quizás es el primero, y eso también nos da un poco de contexto de quién es la persona que tenemos. Entonces yo creo que esa frase nos invita a ponernos las gafas correctas, ¿no?, a ponernos el lente correcto para entender quién está enfrente nuestro, ¿no? ¿Quién es esa persona que quizás hoy la entrevistamos si tiene una edad, pero dónde nació? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Dónde se crió? ¿Cuál fue la escuela a la que fue? ¿Cuál fue su experiencia con la escuela? ¿Cuál fue su experiencia en su niñez, en su adolescencia? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿En dónde se crió? ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué es lo que tuvo? ¿Cuál es el recorrido que lo llevó a este primer delito o empezar a constituir su vida delictiva? ¿Cuál fue su contacto con las drogas, con la delincuencia? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Quiénes fueron las personas que lo acompañaron? Yo creo que es un gran universo y una entrevista criminológica en profundidad, pero en profundidad real, en la profundidad de querer entender la vida de la persona que tenés enfrente, te da esta perspectiva. Entonces, odia el delito y compadece al delincuente, para nosotros tiene que ver con esto. Nosotros odiamos el delito porque el delito genera un daño a todos, en lo individual y en lo colectivo, pero también genera un daño para quien comete el delito, que eso también es algo que tenemos que ver y que aprender a entender, y aprender y compadecer al delincuente tiene que ver con eso, con cómo acompañamos a esta persona para que el delito no sea la decisión, ¿no?, que no sea el lugar al que quiera volver, pero cómo construimos esas herramientas para acompañar a todas estas personas en conflicto con la ley penal, creo que garantiza un poco cómo lo entendemos. Y en todo esto, y digo, ya respondiste casi el 99% de la siguiente pregunta que quería hacerte, que era justamente, ¿no? Que porque era fundamental no solo conocer, pues, el iter criminis, ¿no? O sea, todo el proceso, el delito, todo lo que pasó, sino conocer todo el back. Pero aquí entra un factor bien importante que ustedes también mencionan mucho en Reinserta, y es la corresponsabilidad de la sociedad. O sea, qué no hizo, qué dejó de hacer, qué sí hizo la sociedad que llevó a esa persona, en dado caso que esa persona, digo, en dado caso porque también las cárceles están llenas de gente inocente, pero en dado caso de quien cometió el delito, qué omisiones o acciones llevaron a esa persona a cometer el delito? Entonces, existe una corresponsabilidad de la sociedad. Sí, absolutamente. A ver, a mí el concepto de corresponsabilidad es para mí uno de los ejes rectores de todo, porque a veces
la sociedad, nosotros como comunidad, eh, nos deshacemos un poco de entender o nos corremos de ese lugar de que somos parte del problema, entonces tenemos que ser parte de la solución. Pero siempre con esta lógica, muchas veces muy crítica y muy individualista de el gobierno no hace nada, no podemos creer en la justicia, el Ministerio Público no sé qué, como todo el tiempo la crítica la exteriorizamos, ¿no? A los organismos gubernamentales, o a todo el universo de instituciones que están alrededor nuestro, sea el banco, sea el gobierno, sea la cárcel, sea un hogar de niños, sea quien sea. Siempre estamos exteriorizando y pateando la pelota para afuera. Voy a usar un concepto futbolístico muy argentino, pero siempre estamos pateando la pelota para afuera, cuando en realidad nosotros somos parte de los problemas y tenemos que involucrarnos y relacionarnos, porque nosotros somos la comunidad. Y todas estas instituciones son ocupadas, dirigidas y administradas por personas como nosotros, que, bueno, yo no soy banquera, pero bueno, el banquero es una persona igual que yo, ¿no? Bueno, yo no sé, no soy tal o cual cosa, pero la persona que ocupa ese lugar es otra persona. Entonces, primero tenemos que entendernos como comunidad. Somos nosotros los que estamos administrando nuestras sociedades, no son otras personas, no son robots, no son otras personas más que nosotros, no son otra persona más que personas, los jueces que administran la sentencia, el servicio penitenciario que administra la cárcel, la persona que comete un delito que puede ser nuestro vecino o nuestro hermano o nosotros. Porque a veces cuando hablamos de derecho penal parece que no, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando hay una infinidad de delitos que no tienen que ver con el dolo, o sea, no tienen que ver con la voluntad de querer cometer un delito, sino con la negligencia, muchas veces, con la no voluntad de, ouch, a mí también me puede pasar, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, digo, a veces criminalizamos el concepto de justicia, ¿no? Criminalizamos esta idea de que la cárcel en realidad solamente, ¿no?, es para este chavito, para este pibe pobre, ¿no?, que no tiene para comer, entonces roba, entonces es como, lo mismo que con el consumo de drogas. Muchas veces tenemos esta perspectiva de criminalizar y centralizar a la clase social más baja, más vulnerable, más desprotegida, como la que comete delitos. Y la realidad es que no, hay un montón de delitos que tienen que ver no con tu condición económica, sino con otro universo de cuestiones que también muchas veces desconocemos y que también hacen al vivir en comunidad. Entonces, para mí la corresponsabilidad primero es eso, tenemos que involucrarnos. Y este involucrarnos para mí a veces no se trata ni de todos estemos involucrados en los mismos temas y salvemos al mundo, como a veces la gente lo entiende, sino primero tenemos que cambiar la mirada que tenemos de las cosas y de los problemas. Esos problemas son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestro día a día. Digo, a ver, la pobreza, ¿no? Cuando uno se conecta y ve el 46% de Latinoamérica es pobre. Sí, excelente, pero cuando uno se sienta en la esquina a tomar un café en tu cafetería favorita y viene un niño de 8 años a pedirte algo y vos lo rechazás y le sos indiferente y no solo que no le das las monedas, sino que te das el gusto de asquearlo en tu actitud, eso es corresponsabilidad. Es qué hacemos con las cosas pequeñas que tenemos al alcance. No es ni que te metas en una organización a salvar el mundo y a transformar la realidad, sino es el día a día de las conductas, es cómo sos con tu compañero de trabajo cuando hay un problema, cómo sos con tu familia cuando tenés una situación. Yo creo que es un concepto que parece muy grande, pero que en realidad la dimensión tiene que ver con el día a día, el impacto que nosotros podemos hacer para ser mejores personas y construir comunidades mucho más justas, ¿no? No solo tiene que ver con el último eslabón en la cadena, que es la cárcel, que es la privación de la libertad de una persona, en este caso lo estamos hablando en este punto en particular, pero cambiar la mirada, entender esto, ¿no? Que la cárcel está llena de historias, historias de todo tipo, pero también de inocentes, también de adolescentes, ¿no? De 15, 16, 17 años que cometen un delito y no dejan de ser niños, ¿no? Pero también de personas que cometen un delito con la voluntad de haberlo cometido, pero que pasa el tiempo y se arrepienten y quieren genuinamente construir un proyecto de vida alejado de la vida delictiva, como también está llena de culpables. Pero eso no nos quita la responsabilidad de que tenemos que trabajar con estos culpables, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ir a trabajar con las personas que tienen más dificultad en construir ese concepto, ¿no? Todas estas personas en conflicto con la ley penal necesitan acompañamiento. Un abusador sexual, para que deje de abusar sexualmente, necesita acompañamiento. ¿Qué acompañamiento le estamos dando? Un feminicida
para que deje de matar, necesita acompañamiento. ¿Qué acompañamiento le estamos dando? Un adolescente de 16, 17 años que roba celulares necesita acompañamiento. ¿Qué acompañamiento le estamos dando? Entonces, los problemas los tenemos que pensar de esta manera. Somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Y en ese sentido, va muy ligado a todo lo que estamos hablando hasta ahorita. ¿Por qué deberíamos darle otra oportunidad a las personas que delinquieron? O sea, y no quiero decir privadas de la libertad porque reitero, hay gente inocente. Me enfoco a la gente, a las personas que delinquieron. ¿Por qué darles otra oportunidad? ¿Por qué? Y reitero, ya lo respondiste en parte, pero en concreto ahorita. O sea, ¿por qué yo tendría que dar una oportunidad, como lo dijiste, a un feminicida, a un violador, a personas que pues, en la vida diaria dices, no, así todo el mundo pues lo maldice, he escuchado gente así que dice, no, que se muere y demás. ¿Por qué deberíamos darles una oportunidad? Ok, te voy a contestar de dos maneras. La primera, ¿cuántos años tenés? 35. En 35 años, ¿cuántas oportunidades te dieron a lo largo de tu vida? Muchas. ¿Por qué? ¿Quiénes nos creemos nosotros para decir cuántas oportunidades o no hay que darle a otra persona que Claro. ni conocemos, que ni sabemos de dónde viene, cuál es su historia, qué necesita, por qué hizo lo que hizo? Y en segundo lugar, darles una segunda oportunidad, porque en muchos casos nadie les dio ni siquiera una. Entonces, ¿cómo no les vamos a dar una segunda? Definitivamente. Sí, digo, la juego de abogado del diablo porque pues son cosas que realmente la gente pues lo dice y como te decía antes de entrar a la entrevista, no es un tema por demás polémico porque somos muy renuentes a cambiar visiones que traemos de toda la vida y porque desde siempre nos han dicho, o sea, el castigo siempre, el castigo es correctivo y con el castigo vas a lograr que las cosas cambien y el castigo va a hacer que las cosas no se repitan, ¿no? Entonces, venimos arrastrando como con esa educación y creo que esta plática pues nos va a llevar mucho a ver con nuevos ojos pues todo este tema, ¿no? Y me muevo justamente hablando del castigo, a por qué deberíamos abandonar nuestros pensamientos punitivos, eso de que a mayores penas es mejor, que las personas privadas de la libertad pues merecen peores condiciones incluso de cárcel, de que mientras más tiempo esté la persona privada de libertad es mejor, que incluso en muchas ocasiones, como te decía hace rato, ¿no? Gente deseándole así sí la muerte, de no, ojalá que se muera en la cárcel o lo peor, ¿no? ¿Por qué deberíamos abandonar ese pensamiento que yo siento que en 2023 pues ya está muy rancio? Primero porque es la respuesta más fácil muchas veces de las autoridades para complacer a una comunidad que está acostumbrada al punitivismo. Claro. Pero ¿por qué? Hay que entender también a la comunidad, ¿no? Obviamente nadie quiere, ¿no? Ni que entren a tu casa a robar, ni que maten a un ser querido, ni que te afecte de ninguna manera lo que otro pueda hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad ideal sería donde cada uno está enfocado en ser muy respetuoso en las normas de convivencia para construir una sociedad muy pacífica y una sociedad que no tenga que ver con el punitivismo, ¿no? Ahora, obviamente que el avance de muchas desigualdades en el mundo, de muchas desigualdades, va profundizando la violencia, no solo del tipo de delitos que cometemos, sino de cómo los cometemos. Entonces, yo creo que con esa perspectiva, lo primero que tenemos que pensar es en el concepto más pragmático, la realidad. Veamos las cárceles que tenemos hoy. Las cárceles que hoy tenemos en Latinoamérica en general, con las condiciones en las que hoy atraviesan la ejecución de la pena las personas en conflicto con la ley penal de cualquier delito, nos tiene que hacer darnos cuenta que una política criminal que esté basada únicamente en la cárcel es una política criminal que está destinada al fracaso. ¿De qué nos sirve tener 25, 30, 40 años a una persona con el sistema como lo tenemos funcionando hoy? Porque acá vamos a ponernos, si querés, un poco más ideológicos. Eh, Pensemos en que si nosotros tuviéramos realmente programas de acompañamiento reales, genuinos, fehacientes, para acompañar la ejecución de la pena de una persona, ¿qué sentido tendría tenerla 30 años en la cárcel? Si la pudiéramos tener mucho menos, en un periodo de tiempo mucho más corto, pero más significativo. Ese es un poco el discurso de todas las personas que criticamos un poco las instituciones penitenciarias, es construyamos una cárcel realmente que nos permita, primero, cumplir con lo que dicen nuestro ordenamiento en materia de legislación penal, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la pena al fin del día, ¿no? Que tiene que ver con preparar a las personas para que entiendan y dimensionen el daño que han cometido
acompañarlas a construir un proyecto de vida saludable, alejado de la vida delictiva. Y en ese acompañamiento, inclusive, nuestras leyes invitan a la sociedad a ser parte de ese proceso. Entonces, otro de los puntos es, hay que abrir las puertas de la cárcel. Las cárceles tienen que ser instituciones de puertas abiertas, no de puertas cerradas, porque si no lo que sucede adentro, la comunidad lo desconoce y a veces ese desconocimiento nos hace hablar desde un lugar muy punitivista porque no conocemos en profundidad quiénes son las personas que hoy tenemos privadas de la libertad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar realmente en construir proyectos de acompañamiento en contexto de encierro significativos. Yo te lo decía hoy recién, ¿no? Nadie quiere más abusadores sexuales, nadie quiere personas que atenten contra la integridad sexual ni de los niños, ni de las mujeres, ni de las personas en general. Pero ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros abusadores sexuales privados de la libertad? Listo, excelente, tengámoslos 170 millones de años adentro de la cárcel. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo acompañamos la salud mental de una persona que está en conflicto con la ley penal en ciertos delitos? Porque no es el mismo tratamiento penitenciario que necesitamos darle a una persona que atenta contra la integridad sexual, que un adolescente que roba celulares, que un asesino serial, que un secuestrador, que una persona privada de su libertad por el narcomenudeo. Son delitos absolutamente distintos, son perfiles criminológicos absolutamente distintos, son realidades absolutamente distintas. Entonces, ¿cómo las estamos resolviendo? Simplemente tenemos una institución penitenciaria donde todo lo depositamos ahí adentro, sin una lógica, sin un programa que digas, excelente, ¿sabes qué? Este tema lo tenemos que trabajar de esta manera. Este tema lo tenemos que abordar de esta manera. Este tema lo tenemos... ¿Por qué? Hoy hablamos un poco de justicia. Justicia tiene que ver con algo hecho a la medida, ¿no? Con dar a cada uno lo que corresponde. Bueno, ¿qué corresponde? Entonces, ahí nunca va a haber armonización. ¿Por qué? Porque lo que vos necesitas no es lo mismo que yo necesito. Así hayamos cometido el mismo delito, porque tu historia no es mi historia. Porque lo que vos necesitas no es lo mismo que yo te puedo dar, o lo que yo te puedo dar no es lo que vos necesitas. Entonces, yo creo que hay que caminar hacia un sistema penitenciario que construya desde la subjetividad, pero no desde la subjetividad de lo que se me antoje como funcionario judicial o como funcionario del servicio penitenciario. Realmente de pensar lo que cada persona en conflicto con la ley penal necesita para cumplir lo que dice la ley, que es que estas personas vuelvan a la comunidad, pero no a cometer un delito, sino que cumplan la pena privativa que les corresponda a la condena condenatoria, la sentencia condenatoria por el delito que hayan cometido, pero que después sean vecinos que puedan volver a vivir al lado de tu casa, que después sean ciudadanos que pueden volver a trabajar, que puedan volver a ser empleados por un sistema de verdad en blanco, que los incluya en el mercado laboral y no que los excluya durante una cantidad ilimitada de años, porque, por ejemplo, tengas un certificado de antecedentes penales. Si yo ya cumplí con mi pena privativa de la libertad, si yo me equivoqué, toda la vida me van a seguir persiguiendo por el delito que cometí. Entonces, la sociedad históricamente tiene una mirada muy punitiva, porque estamos acostumbrados a eso, los seres humanos todo el tiempo somos personas que estamos criticando, somos personas que siempre nos creemos un poco superiores de cómo hay que hacer las cosas, entonces el que no las hace como nosotros, automáticamente juzgamos. No estamos acostumbrados a la empatía. Pensemos en los medios de comunicación, absolutamente amarillista, que todo el tiempo nos entrenan de una manera y con un discurso del odio, de la queja, del desprestigio, de todo el tiempo esta mirada de sentir que todo el tiempo estamos... Desprecio. Sí, con un malestar, con un desprecio, con profundizar, ¿viste? O sea, yo te juro que a veces sufro de la manera en la que comunican porque digo, si vos analizás, ¿viste? Pensá un día en tu Instagram, ¿cuántas buenas noticias ves y cuántas malas noticias ves? ¿Viste el video de cómo el ladrón entró a robar y después otro video de la cámara de seguridad de no sé dónde? Entonces, una mirada, ¿viste? Absolutamente contradictoria en ese sentido. ¿Que esas cosas pasan? No, no pasan. Sí, pasan, justamente. Y no digo que haya que dejar de comunicarlas, pero ¿cuántas buenas noticias tenemos para empezar a decir, che, construyamos una sociedad más empática que abrace a estas personas, pero ni siquiera pensando solamente en las personas en conflicto con la ley penal, pensemos en la vida en general. Hace muy poco salió un caso acá en Argentina que yo no podía creerlo, y era, vos sabés que Latinoamérica tiene
una gran cantidad de niños y niñas institucionalizados, o sea, niños y niñas en casas hogares esperando una familia que pueda adoptarlos, ¿no? Y no podemos inventarnos familias, porque es el único ámbito que no se puede resolver con dinero, ¿no? Porque todo lo demás, en cuanto a materia gubernamental, con dinero podés gestionar y resolverle la vida a los ciudadanos. Pero este tema particularmente es un tema que requiere, no podemos inventarnos familias, pero tenemos que crear, ¿no?, esta visibilidad para que las familias empiecen a considerar la adopción, por ejemplo, como una opción, como una alternativa a la hora de construir tu familia. Entonces, me acuerdo que publicaron una convocatoria, ¿no?, de 4 hermanitos de un hogar convivencial aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que necesitaban ser adoptados, necesitaban una familia que los pueda adoptar. ¿Por qué? Porque en cuanto se vencía el plazo para adoptar a los 4 hermanos, el juez toma una segunda decisión, que es, si no hay familias que puedan adoptar a los 4, los dividimos y salen en adopciones individuales. ¿Pero por qué? Porque, bueno, primero intentamos lograr que sean 4 y que sigan estando juntos, pero también entendemos que es más difícil encontrar una familia que quiera adoptar 4 a que pueda adoptar 1. Entonces, justamente la convocatoria tenía que ver, por favor, necesitamos una familia porque estos hermanitos no se quieren dividir y realmente queremos garantizarles la familia. Bueno, obviamente que te genera mucha ternura y de repente todas las redes sociales de todos los argentinos era compartiendo la convocatoria. Una semana después, el organismo interviniente publica que habían aparecido, no sé, 146 familias que se habían presentado a la convocatoria. Y todos felices, claro, lo logramos, sí, buenísimo, lo que hacemos, la unidad, las redes, no sé qué. Yo lo celebraba, pero decía, qué mal que estamos, que esta buena noticia es la excepción y no la regla. Y Claro. es, si todos nos organizáramos para empezar a compartir más de ese tipo de cosas, las podríamos solucionar entre nosotros, porque es información, es acceso a la información. Entonces, qué mal que estamos como comunidad, que nos alegramos una vez cada un año, porque fuimos parte de algo más grande que nosotros, en vez de decir todos los días nuestras redes sociales deberían estar inundadas de organizaciones para participar, de proyectos que estén transformando el mundo, de oportunidades para que, che, hay que involucrarse en esto. Pero no, nuestras redes sociales están llenas de malas noticias, están llenas de odio, de desprecio, de qué es lo que tenemos que pensar en relación a esto y aquello, en vez de cómo podríamos construir una mejor comunidad. Entonces, para mí la corresponsabilidad se trata de esto. Es que es difícil porque, reitero, y te lo he estado diciendo en muchas ocasiones, ¿no? Venimos de una educación muy particular que estamos muy renuentes a abandonar, ¿no? Entonces nos meten conceptos nuevos, nos meten visiones nuevas y estamos de no, 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 no. No sé si es temor a que las cosas salgan mal o es como simplemente rechazo de no. Lo que yo pienso está bien y no hay más. Entonces, definitivamente creo que sí. O sea, creo que debemos ir como modificando, viendo, como dices tú, las personas como personas y como personas que cometieron un error y que no necesariamente por ese error pues van a ser juzgadas el resto de la vida. Y justo hasta este momento ya me estás dando una visión un poco más clara de lo que buscan, o sea, lo que se busca con esta nueva visión, ¿no? O sea, no de que no vaya, en este caso, pues, a prisión la persona, sino que sea un tiempo, ok, no tan largo, sino más corto, pero un tiempo eficiente, un tiempo en el que puedas llevar un acompañamiento, un tiempo en el que digamos, pues no sé si la palabra correcta, y tú me vas a corregir, sea rehabilitarlo, o un tiempo que nos ayude como que vea las cosas de una manera diferente a como las veía antes de delinquir. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exacto. Bueno, la ley habla mucho de tratamiento, de rehabilitación, de recuperación. Yo en eso soy un poco más crítica. Sí, Para mí se trata de acompañamiento. ok, A mí me gustan los conceptos más humanitarios, ¿viste? No esos conceptos tan técnicos que claro. nos alejan de las personas. Tratamiento, ¿viste? Me da una persona que está enferma. No sé, en algunos casos a veces pasa, pero me parece que este concepto de acompañar de manera más significativa a una persona que está en conflicto con la ley penal debería ser lo correcto. Debería ser lo correcto. También entiendo las dificultades. Hoy tenemos un sistema penitenciario a nivel Latinoamérica absolutamente colapsado, con una densidad poblacional al triple, al cuádruple, al quíntuple de su capacidad real. Entonces eso también dificulta, ¿no? Cuando vos en una cárcel tenés una psicóloga para 300 Sí, personas
bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir la salud mental de una persona si tu psicóloga no te puede garantizar ni siquiera atenderte una vez cada 3 meses, con suerte? Entonces, para mí esa es la perspectiva que nos tiene que hacer entender que las cárceles no funcionan por cómo están las cárceles hoy. Claro. Entonces, el concepto tiene que ver con no pensamos en desestimar la cárcel, no justificamos la vida delictiva y no es que consideramos que una persona que comete un delito no tiene que estar en la cárcel, al contrario, tiene que estar en la cárcel, pero una cárcel que lo acompañe a transformar su proyecto de vida. Entonces, pasa absolutamente por ese lado. Y somos tan críticos de las instituciones penitenciarias hoy porque no cumplen con ese objetivo. Entonces, eso es lo que tenemos que reconstruir y soñamos con un sistema penitenciario a nivel Latinoamérica que realmente acompañe a las personas en esta lógica. Dejemos de hablar de punitivismo, dejemos de profundizar las escalas de la pena privativa de la libertad en ciertos delitos, que es insólito, ¿entendés? Pensar que esa podría ser una solución, pero es lo más fácil, porque en una comunidad que muchas veces no se pone a pensar en profundidad ciertos temas, decir que ahora si te roban el ladrón en vez de estar 20 años va a estar 50, a vos te deja tranquila. ¿Pero eso significa que no va a haber más ladrones entrando a tu casa? No. ¿Ustedes piensan que las personas que cometen delitos antes de cometerlos van a ver, Código Penal, artículo 179, mira, este delito en vez de 5 años me van a dar 15, entonces no lo cometo más? No, porque desconocen absolutamente la legislación penal, ¿entendés? Porque ese no es el motor principal que determina a una persona si va a cometer un delito o no, o si va a dejar de cometerlo o no. Es una estupidez. Y también no nos olvidemos que el delito es muy subjetivo, las personas decimos lo que es delito, ¿no? Porque quienes escriben la ley, uno ve la ley y parece, ¿no?, que el Código Penal es algo superior a todos nosotros, que regula nuestra vida en comunidad y dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ese Código Penal lo escribimos nosotros mismos. Personas con ideologías, con opiniones, con un montón de cuestiones muy subjetivas, que está bien, ¿no? Su trabajo es, en algún momento de la vida, ser legislador y dedicarse a esto. Pero esos delitos muchas veces también son subjetivos. Entonces también hay que rever cuál es nuestra política criminal. ¿Por qué tenemos las cárceles llenas de tanta gente? Con delitos que vos decís, de verdad, hace poco acompañamos un caso de una persona en situación de calle que estaba privada de su libertad por haberse robado un timbre de uno de los barrios más ricos de la Ciudad de México, ¿no? Un timbre. Una persona en situación de calle. 10 años hace que estaba privada de su libertad. Entonces, como que decís, ¿y queremos que se roben timbres? No. Pero realmente queremos que una persona en situación de calle esté 10 años privada de su libertad por haberse robado un timbre, que hurto es un delito sumamente leve y que podríamos tener alternativas para que esa persona no se robe nunca más un timbre ni ninguna otra cosa, pero ¿con qué necesidad lo ingresamos a un sistema absolutamente debilitado, a un sistema que empeora a las personas? ¿Con qué necesidad? Bueno, hay que revisar nuestra política criminal, hay que revisar cuáles son las alternativas que tenemos a la cárcel. Dijiste algo, alternativas. Ahí, en esas alternativas, ¿cómo entraría la reparación del daño? Mira, yo creo que la reparación del daño es un concepto interesante, pero a mí a veces me parece un poco egoísta, Ok. porque es como, ¿a quién hay que repararle el daño? ¿No? Como depende de cada uno de los delitos, ¿no? Absolutamente teniendo en cuenta que el Código Penal tiene un montón de delitos, o sea, un montón. Eh, entonces yo creo que la reparación del daño en realidad tiene que ser una construcción más desde el ámbito de la justicia restaurativa, más desde el ámbito víctima-victimario, ¿no? No tanto el devolver al Estado o reconciliarme con el Estado, sino reconciliarme con la persona a la que le cometí el delito, ¿no? En este caso, bueno, la persona en conflicto con la ley penal, en situación de calle, que le robó un timbre a la señora multimillonaria, que está muy enojada porque cómo le van a robar su timbre. Bueno, ¿cómo hacemos la reparación del daño ahí? ¿Entendés? Para que la víctima se sienta reparada por este daño que le generó una persona y para que el victimario se pueda hacer cargo y se pueda comprometer a que no va a volver a suceder. Entonces, la reparación del daño para mí es una medida que tiene que estar pensada en estas alternativas. En ese sentido, por ejemplo, Colombia tiene una legislación muy importante que aprobaron hace muy poco, que tiene que ver justamente con pensar alternativas a la cárcel para mujeres
madres, cabezas de familia, ¿no? Que están privadas de su libertad por delitos leves, por delitos pequeños, no por delitos de alto impacto. No estamos hablando de dejar en libertad a una asesina serial, porque después, viste, la gente se hace una idea Sí. de estas normativas en beneficio de las personas en conflicto con la ley, que no es la correcta. Es decir, a ver, estamos hablando de mujeres, madres, que tienen hijos afuera de la cárcel, que están privadas de su libertad por delitos, no voy a decir incipientes, porque después me tildan de garantista, pero por delitos que podemos trabajarlos de otra forma, un hurto, un narcomenudeo, por ejemplo, lesiones leves. Entonces, en ese sentido, lo que la ley implica es, bueno, una alternativa a la cárcel. Entonces, todas estas mujeres, a partir de ahora, van a tener un servicio de utilidad pública, o sea, van a ser parte de la comunidad, van a volver a su comunidad, ya no van a estar privadas de su libertad, pero se van a tener que involucrar en algún proyecto comunitario que les permita como pagarle a la sociedad, en vez de horas cárcel, horas libertad, en proyectos en particular, ¿no? Y que el juez acompañe a estas mujeres desde la libertad. ¿Por qué? Porque son mujeres que, aparte de haber cometido un delito, son cabezas de familia, tienen muchas veces hijos con ellas adentro de la cárcel o hijos afuera, que aún estando privadas de la libertad, toca alimentarlos igual y toca igual decidir a qué colegio van a ir, quién les va a ayudar a hacer la tarea y quién los va a ir a buscar y qué pasa cuando tienen tal o cual problema. Entonces son mujeres que tienen muchas otras responsabilidades y que dejar solos a esos niños también es un problema para el Estado. Y que eso con cárcel no se resuelve porque son unos niños entonces que se van a criar solos porque tenemos que tener privadas de la libertad 3 años a estas mujeres que cómo van a hurtar. Entonces, yo creo que la reparación tiene que ver con crear estas medidas alternativas, también jurídicas, también con todo el peso de la ley, viste que a la gente le Le gusta encanta hablar ese de todo término. el peso de la ley, y siempre que hablan de eso me imagino como un pie enorme que se llama Estado, viste, pisando a las personas, porque es todo el peso de la ley, pero todo el peso de la ley lo aplicamos solamente de manera punitivista, porque la ley también habla de acompañar a las personas en conflicto con la ley penal, la ley también habla de ciertos derechos que le tenemos que garantizar, pero ahí el peso de la ley es incipiente, no existe, no lo podemos aplicar, ¿no? Porque siempre es más fácil esto, la zona de confort de la cuestión punitivista, decir, reformamos el Código Penal y ahora el que roba una planta en vez de 5 años va a tener 50, entonces nunca más nos van a robar planta. Y son esos delitos en los que decís, de verdad estamos trabajando esto, en vez de poner el ojo y todos nuestros esfuerzos políticos en la cantidad de delitos que hoy nuestros códigos penales no están penando, en la cantidad de delitos que hoy, por el avance de la tecnología, de las redes sociales, de los medios de comunicación están existiendo y no los estamos penando, porque estamos con la cabeza en otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que hacer un reacomodo permanente de pensar cuál es nuestra política criminal, cuáles son las alternativas que tenemos a ciertos delitos, cómo acompañamos más y mejor a estas personas que cometen delitos. Y esto es lo que decías que es la justicia restaurativa, que es algo que ustedes manejan en Reinserta, ese concepto en el que pues ahora deberíamos enfocarnos más en eso, más que en el punitivismo, sino más en este rollo restaurativo que mencionabas, ¿no? Sí, justo. Para mí la justicia restaurativa es una de esas alternativas que se está poniendo un poco más en auge ahora, que somos muchas las organizaciones de la sociedad civil que hablamos del tema y que son todavía algunas legislaciones de algunos países que las incorporan a la ley. Porque como vos sabés, lo que no está en la ley parece que no tiene validez, ¿no? Parece que es una idea loca que se nos ocurre a los activistas de que hay que reconciliar a las víctimas con los victimarios, de que hay que generar estos espacios. Digo, hoy todo lo que implica con la vida judicial es muy difícil, es un sistema muy indiferente, pero también es un sistema muy indiferente también para las víctimas, ¿eh? Porque también hay que hablar de eso. ¿Cómo acompañamos mejor a las víctimas que son víctimas de ciertos delitos, ¿no? ¿Qué preguntas, qué respuestas tienen las víctimas? Que el juez, que el fiscal muchas veces no se los da, pero no porque sea responsabilidad de ellos, sino porque tenemos un sistema tan verticalista en ese sentido, ¿no? Tan tajante, la audiencia, el testigo, la documentación, la notificación, cómo participamos en la vida de la justicia. Las instituciones de justicia son muy serias, muy rigurosas, muy oscuras en ese sentido. Entonces, hay que humanizarlas, no se trata solamente de las cárceles, hay que humanizar las instituciones de justicia, no solo
las que son atravesadas por personas privadas de la libertad o por personas en conflicto con la ley penal, sino también para estas víctimas, sino también para los niños y las niñas que están en contacto con la justicia. Para mí este es el concepto, crear una comunidad más justa para todos implica que ajustemos cómo están funcionando hoy las instituciones de justicia, ¿no? Cuando te acercás a preguntar algo y te tratan mal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ganas te van a dar de creer en una justicia que muchas veces no te pueden ayudar a resolver un trámite sencillo? Entonces también me parece que hay que pensar en todos estos ajustes que tenemos que hacernos para el funcionamiento en general. Y la justicia restaurativa para mí es una solución muy importante que viene a pensar esto, a generar un espacio de diálogo, ¿no? Para que el agresor, para que el victimario entienda cuál es el daño que generó y para que la víctima también pueda tener este encuentro de ver a los ojos a la persona que cometió el delito directamente en contra de la víctima o indirectamente en aquellos casos donde la víctima lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero crear este espacio, que no es un espacio a la ligera de exposición, es un espacio donde se trabaja a través de sesiones muy significativas en todo lo que implica el daño que generó este delito. Entonces, a mí me parece que ver la administración de justicia desde el ámbito gubernamental, ya no con los ojos de la justicia tradicional, de la justicia penal tan tan sí, alejada del conflicto real, ¿viste? Tan desde el expediente, sino más desde la realidad, desde soy juez y te escucho y te miro a los ojos y te pregunto y me interiorizo y trato de decidir, sí, conforme al Código Penal, porque no podemos irnos de la ley, porque un Estado de Derecho tiene que estar fundamentado, ¿no? en la legislación, pero también con esta lógica de pensar, ok, quiero que esta persona no vuelva a estar en contacto con el sistema de justicia penal, no lo quiero de nuevo en mi tribunal. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo acompañamos? Pero también quiero darle una respuesta a la víctima. A veces es el concepto muy incorrecto de que para las víctimas la mejor solución o la justicia tiene que ver con la sentencia condenatoria. A veces es no, ¿de qué le sirve a la víctima en algunos casos, ¿no? Que el victimario se pudra en la cárcel ilimitadamente? ¿Eso le soluciona algo? Bueno, eso puede ser parte de la respuesta, pero no nos equivocamos, que justicia no es castigo. Justicia no es que la persona que hizo algo en contra tuyo ahora sufra y la pase súper mal. Ese es otro concepto que también tenemos de la justicia. No, nosotros necesitamos entender que la justicia es otra cosa, que la administración de justicia tiene que pasar por otro lado. Hablas ahorita de la víctima. ¿Serviría de algo en un escenario hipotético y muy figurativo que sentara a la víctima con su victimario y lo perdonara? O sea, esta parte del perdón, ¿qué papel juega en todo esto? Sin dudas, para nosotros esas experiencias son las más significativas. Cuando nosotros realmente logramos eh, que quien cometió un delito se siente con la persona en contra de quien lo cometió o con su familia, porque en muchos casos también estamos hablando en los casos de asesinatos, de homicidios, de feminicidios, donde la víctima como tal ya no está viva, ya no está entre nosotros, pero está la mamá de la víctima, que quiere saber qué pasó, ¿entendés? Que tiene preguntas, que quiere entender por qué la persona que cometió el delito lo cometió. Y ojo, no es un proceso que se puede tomar a la ligera, no es que, ¿sabes qué? Sí, vamos a sentar en una oficina. No, y hoy hay un trabajo muy significativo de los dos lados, de preparar a la víctima para poder sentarse enfrente de la persona que le hizo este daño, pero también de preparar al victimario para no solo enfrentar el daño, sino tener la capacidad de tener una actitud que acompañe este proceso restaurativo, porque es mutuo, no solo es para la víctima, también es para quien cometió el delito. Por esa conversación es tan profunda cuando la sociedad tiene una mirada tan denigrante frente a quien comete el delito, ¿no? Como si fuese este ser que tenemos que despreciar y que no le tenemos que dar ninguna oportunidad. Y en muchos casos hay una historia tras de esas personas de por qué cometieron el delito. Entonces ese proceso a mí me parece muy valioso y me parece que es el paso que necesitamos empezar a dar en todos los ámbitos para reconstruir la justicia, para reconstruir no solo las instituciones penitenciarias, la cárcel, sino todas las instituciones que hacen parte de la justicia, y en eso también las fuerzas de seguridad, que muchas veces están muy involucradas en esto, la custodia penitenciaria, las personas, somos muchos,
las personas, los profesionales o los organismos gubernamentales que tenemos que trabajar en órbita y en equipo. Y somos todos los que tenemos que cambiar la mirada más humanitaria, no solamente los abogados que nos dedicamos a esto, sino los jueces, sino los fiscales que acusan, sino las víctimas, los victimarios, los psicólogos, los peritajes. Somos muchas las personas que estamos involucradas. Entonces, para mí, justicia restaurativa es un método alternativo que viene a traernos una solución mucho más humanitaria para empezar a pensar la justicia desde otro lado. Ustedes tienen una historia, digo, no sé si la recuerdes, pero yo la escuché, de un feminicida que se sentó con la mamá de la víctima. En el próximo episodio. De que el Estado pueda responsabilizar penalmente a niños de 14, 15, 16 y 17 años que han cometido un delito. Entonces, aplicamos toda la ley ahí. Pero ¿qué hay de las leyes que nos hablan de cómo tenemos que proteger y acompañar a nuestros niños? ¿De qué sirve tener privada de la libertad a una persona que es adicta a ciertos consumos muy problemáticos? Y no estamos diciendo de, excelente, vía libre, hagamos todo lo que querramos. Porque estamos hablando de que es un problema que hay que resolver, pero no lo estamos resolviendo con la cárcel. Hay que dar una revisión 360, a qué consumimos, a qué leemos, a quiénes somos, a con quién nos relacionamos, a cuáles son las cosas de las cuales nos llegan información, abrirnos un poco más a eso, hablar de reinserción, cuando en nuestros países las oficinas de servicios postpenales o no existen o no tienen los recursos suficientes, ¿no? Y parece que el servicio postpenal es que vayas a firmar una vez al mes para que el juez sepa que estás acá. O sea, evidentemente que hay 3, 4, 5 veces más de gente que comete delitos que hace un tiempo. ¿Por qué las cárceles ya no nos dan abasto? Entonces, para mí hay que pensar mucho ahí en la prevención primaria, porque lo que nos implica es posicionarnos en otro lugar, pensar que en vez de estar en la esquina de tu casa con tus amigos que pueden ser más o peor de mala influencia, consumiendo o cometiendo delitos, ¿por qué no pensamos en generar oportunidades, pero antes de que cometan un delito? No nos confundamos, 6 de cada 10 abusos sexuales infantiles se dan en casa, se dan con familiares o conocidos. Entonces, ¿qué voy a pensar yo del abuso sexual si me crié toda la vida siendo abusada sexualmente por algún familiar o por algún amigo de mi familia? Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente termino mi conversación con Maga. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.